Hola. Ahí está. Hola Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Calorcito. Hola. Hola. A ver. Ahí entró Nico. Me escribió que no podía. Donde el tipo tiene el pito, ella no tiene teta. Sí, Ahí. apaga el micrófono. Ahí está. Hola, Erika. Hola chicos. ¿Cuándo nos vemos? No, este año no, chicos. Calculen que si bien está, no sé si habló el presidente o no al final, pero por más que se habilite ciertas cosas, tenemos que tener en cuenta que hay un protocolo para implementar en la universidad para poder circular con las normas seguras, ¿sí? Ante el tema epidémico, ¿no? Así que calculen para el año que viene, no para este año. El presidente recién habló, sí, ¿Y dijo qué que dijo? hasta el 29 de noviembre, próxima reunión, y habló de distanciamiento social. ¿Pero qué? ¿El dispo No ahora? aislamiento, ¿eh? ¿El dispo corre Hasta a el partir de 29. ahora? Sí, la verdad que lo agarré empezado, me parece que Está. hasta... Sí. Bien, no, igualmente, o sea, más allá Sí. de eso, tenemos que tener un protocolo muy estricto en lo que es la universidad para mantener el distanciamiento y todo lo demás, y eso implica, bueno, implementar cosas que hasta ahora no estaban contempladas, por eso es que siendo noviembre va a ser a partir del año que viene. Y finales, no, o sea, mientras no haya presencialidad, no podemos tomar ni siquiera los parciales y los finales solamente aquellas materias en que abran la posibilidad de la virtualidad. Y en el caso de las de química, si vieron, esta posibilidad está dar final de química para aquellos estudiantes que deban hasta 3 finales para recibirse. O sea, que tengan todas las materias cursadas y que deban solamente 3 finales. Ahí se piden fecha especial y con esa fecha especial se les toma final virtual. Diana, las autoridades van a... ¿Tenés idea si van a mandar alguna comunicado o algo? Porque salió por prensa, viste que llegó por Sí, mail, llegó pero en prensa. no. No sabes. No nos dijeron nada al respecto. Lo que sí nos dijeron es que efectivamente hasta el año que viene no va a haber presencialidad. Eso seguro. Hola Diana, hola Silvana. Hola Nahuel, ¿qué Hola tal? Nahuel, ¿cómo Ay, espera estás? que lo tengo que habilitar a Nahuel. Alguien que se Ahí prepara está. todo. Perfecto. Sí, yo me voy a tener que silenciar. Ay, ¿qué pasa? ¿Me escuchan? Sí. Ahí te escuchamos. Sí. Bueno, porque apareció mi nuevo ruido de la computadora, así que la voy a silenciar, porque me parece que es ensordecedor. Yo o estoy acostumbrada No es o ustedes lo está escuchan más. bien. Se escucha, pero no es para tanto. Sí. Bueno. Okay.
Cualquier cosa me pegas una patadita, Diana, sí. Sí, sí, es mucha aspiradora. Se escucha el aspirador. Esperen que llego a la diapositiva ahora. Bien. No sé por qué me mandó acá, pero ¿Mm? Ah, ¿me dejás decirles una cosa, Nahuel? Una cosa que me olvidé. Dale, yo aprovecho a llegar a la diapositiva. Sí, no, lo que sí va a contar toda la cursada virtual les va a quedar una regularidad parcial en las materias que rindan así un examen virtual, ¿sí? O sea que les va a quedar esa parte como acreditada, sería una parte de regularidad parcial, pero más oficialmente que en el primer semestre. ¿Está? O sea, la instancia virtual va a quedar bien establecida, digamos. Eso sí. Entonces después los que les... ¿Qué? Perdón. Dale. Para ellos va a ser, para esta materia va a ser los seminarios, digamos. Claro, ¿no? para esta materia de seminarios. Y química de la vida Perfecto. queda con la regularidad parcial como había quedado, Alejandro, porque después los parciales los tenemos presenciales. Como no se dicta química de la vida en este semestre, lamentablemente no podemos hacer ninguna manera, digamos, de evaluación, pero sí queda abierta para cuando cursen en el laboratorio. Los parciales de química de la vida contienen problemas que están muy relacionados con laboratorio, con lo cual se nos hace muy complicado evaluarlo, ¿sí? Pero no pasa nada, o sea, va a quedar acreditado, la parte de ambiental queda acreditada, la parte de seminarios como regularización parcial, después les quedan pendientes los parciales, ¿de acuerdo? Muy Bueno, bien. listo. Espera que tengo un perro acá al lado ladrando, no sé si se ¿Es escucha. tuyo? Bueno, no. Sí. Está. Ahí va. No, básicamente lo que quedaban eran unas muy pocas diapositivas, o sea, toda la clase pasada en realidad fue haciendo como un muy rápido repaso, bueno, todo lo que eran las clasificaciones, diferentes minerales, habíamos visto, bueno, el caso de los silicatos y también las diferentes clasificaciones, habíamos visto diagramas de este tipo donde veíamos cómo los átomos se exponían en una red cristalográfica, digamos, donde hablamos de átomos centrales y ligandos y la formación de huecos, ya sean tetraédricos o octaédricos. Hablamos, bueno, de los silicatos, de los aluminatos, de cómo pueden agruparse esos tetraedros de silicato y bueno, teníamos muchas tablas, una tabla con muchos tipos de silicatos y sus diferentes propiedades. Habíamos visto, bueno, conceptos de qué era la arcilla y diferentes componentes particulados del suelo, incluyendo la arcilla, el limo y la arena. Habíamos mencionado después al final algo de los componentes inorgánicos. Habíamos mencionado esta cuestión de, bueno, del intercambio catiónico, ¿no? Y de cómo algunos cationes centrales podían sustituirse, y eso iba a determinar esa capacidad de intercambio catiónico. Y ahora, digamos, lo que nos resta ver de la teórica suelo son los componentes orgánicos, que esto también va a estar como algo relacionado con lo que vimos ya en las clases anteriores sobre sustancias súmicas, para el caso del agua. O sea, piense que después esto, en una interfaz, digamos, agua-suelo, bueno, hidrósfera, litósfera, geósfera, digamos, todo esto va a estar relacionado, ¿no? Y, digamos, lo interesante va a ver cómo justamente se produce ese intercambio de materia, ¿no? Y de otros componentes entre estas dos esferas. Pero bueno, para terminar con la teórica de suelos, básicamente, bueno, volvemos un poco a esta idea, digamos, de cuáles son las sustancias, bueno, y los organismos que podemos encontrar en el mismo. Este esquemita básicamente va partiendo a partir de lo que sería el suelo en cuanto a su composición orgánica, y podemos separar entre los organismos vivos y, bueno, y los no vivos, o sea, lo biótico y lo abiótico. Dentro de lo abiótico tendríamos una materia orgánica sólida, del cual, bueno, podemos tener aquellas sustancias que no van a sufrir una degradación por diferentes motivos, y aquellos que sí, que se van a hacer los productos de transformación, que entre paréntesis se aclara como humus, y dentro de esos productos de transformación podemos tener las famosas sustancias húmicas que ya mencionamos en la clase pasada, donde tenemos los ácidos húmicos, los ácidos fúlicos, que recuerden que eran macromoléculas
muy grandes moléculas que se caracterizaban por tener grupos funcionales de tipo ácido y fenol, que eso justamente va a tener una incidencia, bueno, en cuanto a las interacciones intermoleculares que puede presentar y, digamos, con qué sustancias puede interaccionar. Y después también, por otro lado, podemos mencionar sustancias no húmicas, que también podemos tener moléculas también importantes, macromoléculas, como son los carbohidratos, los lípidos y los aminoácidos, que esto quizás la gente, al menos de ecología, se recordará de elementos. No sé si en otra materia también se lo llegan a ver con profundidad. Pero bueno, esto es básicamente como un pantallazo rápido. Este esquema también lo vimos en la clase pasada, pero que básicamente muestra, digamos, dependiendo el tipo de coloración que podía llegar a presentar, digamos, una fracción o una porción de materia orgánica, nos podía dar una idea, digamos, de su composición o contenido de, bueno, ya sea humina, ácido húmico y ácido fúlico, yendo, digamos, del más oscuro al más claro respectivamente. Nada, había esta tabla como que después hace como toda una racionalización en cuanto a, bueno, qué pasa cuando vamos de un ácido fúlico a una humina. Digamos, vemos que hay un incremento de la intensidad de color, un mayor grado de polimerización, donde justamente la humina es una macromolécula mucho más compleja que el ácido fúlico, por ejemplo, y eso va de la mano con que hay un incremento del peso molecular, partiendo desde los 2000 a los 300.000 aproximadamente, creo que Dalton. También un mayor contenido justamente de carbono, ya que estamos hablando siempre de moléculas orgánicas, el contenido de carbono va a ser mayor en el caso de las huminas. Contrariamente, va a haber un decremento o un descenso del contenido de oxígeno, y también un descenso, digamos, en lo que sería la acidez, el intercambio, digamos, mientras que el ácido fúlico y quizás el ácido húmico van a tener mayor presencia de grupos funcionales ácidos o fenoles, como mencionaba. Ya en el caso de las huminas esto va a ser mucho menor, como que la relación carbono-oxígeno va a ser mayor. Y por último, bueno, acá también, ya que vamos de moléculas menos complejas a más complejas, eso también tiene alguna incidencia en lo que es la solubilidad, que yo al menos acá asumo que se refiere a solubilidad en agua, ¿no? Una molécula muy, o sea, orgánica, pero digamos que tiene muchas interacciones de tipo dipolo-dipolo y también pocas interacciones puente hidrógeno y dipolo, perdón, lo dije mal, vamos de vuelta. Una molécula orgánica que tiene muchas interacciones de tipo Van der Waals va a ser menos soluble en agua, y de igual manera si tiene menos interacciones de tipo puente de hidrógeno y dipolo-dipolo, ahí lo dije bien. Y bueno, un pantallazo, un recordatorio, digamos, como el modelo tipo de estructura de este caso un ácido húmico. Acá vemos que son como varios ciclos o anillos aromáticos unidos entre sí, ya sea por enlace carbono-carbono, carbono-oxígeno, y los grupos ácidos carboxílico y los fenoles, que ya les mencioné. Esto también, estos recortes, digamos, creo que era del Van Loon, básicamente muestran con qué tipo de componentes pueden interaccionar estos ácidos húmicos, y ahí de vuelta nos apoyamos en los grupos funcionales que presentan, y acá vemos, bueno, los ácidos, sobre todo desprotonados, que van a tener una carga formal negativa, entonces justamente van a ser buenos atractores de partículas cargadas positivamente, como los cationes, o bueno, estas moléculas que a modo de ejemplo muestran, bueno, qué interacción puede tener, digamos, el suelo, un suelo, digamos, rico en estas sustancias húmicas, como por ejemplo algunos xenobióticos, como bueno, algunos pesticidas, como el caso de la atrazina, que bueno, es un herbicida en realidad, o bueno, otros compuestos también, bueno, acá están los pesticidas, como el 2,4-diclorofenoxiacético, el carbarilo y el DDT acá abajo, pero bueno, básicamente estos ejemplos muestran también cómo, digamos, el suelo puede retener estas sustancias quizás que, bueno, por el uso terminan pasando quizás del cuerpo, perdón, de la aplicación van pasando a una capa terrestre, al ser retenidas por, bueno, estos ácidos húmicos, y también consecuentemente pueden ser degradadas estas sustancias, o también pasar después a otros cuerpos, como bueno, los cuerpos de aguas en la hidrosfera, y bueno, con todas las consecuencias que eso conlleva.
pero no voy a profundizar mucho más. Básicamente entender que justamente el suelo, y de acuerdo al contenido que tiene, digamos, puede presentar determinados comportamientos. Van a haber también otros fenómenos importantes como absorción, que no voy a mencionar ahora. Esta filmina, básicamente lo que expresa son algunas fórmulas sencillas, digamos, como para determinar, digamos, el grado de disociación, o cómo se reparten, digamos, estas moléculas orgánicas pequeñas, ya sea en la interfase terrestre o de suelo y la interfase acuosa de agua. Y en cuanto, bueno, lo que sería, qué es lo que está presente en el suelo, también podemos hablar, digamos, de una concentración correspondiente a la materia orgánica y a la materia mineral, perdón, con sus correspondientes fracciones. Y acá, bueno, ya básicamente si nos ponemos a ver en cuáles son los diferentes estratos o capas que se pueden formar, digamos, en un suelo tipo. Y bueno, así como análogamente hablamos, por ejemplo, de la atmósfera, digamos, en el caso del suelo también vamos a tener diferentes capas con diferentes características. Y acá, bueno, en particular, esta filmina como que habla de esta cuestión de lo que yo mencionaba, la translocación o el movimiento de sustancias presentes en el suelo que pueden desplazarse a través de este perfil. En la mayoría de los casos con, bueno, con ayuda o asistencia, por ejemplo, del agua, que se va infiltrando y va arrastrando también sustancias a través de estas capas. Y, a ver, como para decirlo resumidamente, digamos, acá, este es como el cuadro más rico, digamos, que describe, digamos, las diferentes capas del suelo. Básicamente vemos que en las capas más superiores vamos a tener como, digamos, la zona, digamos, de baja descomposición, presencia también de residuos de vegetales. A medida que vamos bajando, digamos, o vamos yendo hacia mayor profundidad, vamos a ver que encontramos ya zonas, digamos, con mayor presencia de humus o también zonas, digamos, como de mayor composición. Al mismo tiempo, digamos, acá habla como de estos conceptos de eluviación e iluviación, que es básicamente, digamos, como qué es lo que pasa con el agua cuando ingresa, digamos, a este perfil de suelo. Y en principio, digamos, como que en las primeras capas el suelo va a filtrarse, pero, digamos, a medida que va a mayor profundidad, en general, digamos, va a quedar más retenida y eso va a dar lugar a la formación, digamos, de famosas aguas subterráneas, que también las mencionamos en las clases anteriores. Hasta, bueno, quizás llegaron a una capa más profunda, digamos, donde básicamente el componente principal es de tipo rocoso, entonces ya, digamos, el movimiento de agua ya se ve interrumpido y ya no puede alcanzar mayores profundidades, ¿no? Entonces, como que tenemos estas diferentes características para diferentes capas del suelo. Y bueno, si hablamos también de algo de propiedades del suelo, y esto también un poco va de la mano con los tipos de componentes que teníamos para el suelo, recordando ya sea la arena, el limo, la arcilla, podemos hablar, bueno, de la presencia de poros que se van a formar de acuerdo a cómo se compacten o se acomoden, digamos, las diferentes partículas del suelo. El suelo en principio tiene dos tipos de poros, aquellos que son los macroporos, o poros de gran diámetro por encima de los 200 micrómetros, y los microporos, que son aquellos por debajo de los 200 micrómetros. En general, estos poros, digamos, son de vital importancia, ya sea en el desarrollo quizás vegetal en el suelo, porque, digamos, van a contener sustancias como agua o aire, digamos, que son esenciales para el buen desarrollo, por ejemplo, de las plantas. Y bueno, todo esto, por ejemplo, tiene toda una gran aplicación en lo que es, bueno, producción de viveros, ¿no? Y, digamos, preparación de sustratos a una gran escala. Entonces, es interesante, digamos, cómo el suelo, digamos, tiene todas estas propiedades, ¿no? Digamos, de aireación, retención de agua y otros nutrientes, que esto viene un poco de la mano con las sustancias únicas que vimos anteriormente. También podemos hablar en cuanto a la permeabilidad, la capacidad, digamos, de absorber agua que tiene el suelo, cuál es su estabilidad física, digamos, cuál es la fuerza que mantiene unidas las partículas del suelo, en la mayoría de los casos formando agregados. Y después otros conceptos como la superficie específica, la densidad, la humedad, la textura. Y un poco también esta cuestión, digamos, de que, como vimos en el perfil del agua,
el agua justamente va a poder, digamos, moverse, desplazarse, filtrarse a través de estos poros que se originan entre las partículas del suelo. Es lógico pensar, digamos, que a mayor presencia de porosidad o poros más grandes, este movimiento del agua va a ser más facilitado, va a tener mayor rapidez. Y contrariamente a menor presencia de poros, o bueno, también mayor retención quizás de la humedad, el movimiento del agua va a estar más limitado. Acá esta tabla básicamente compara para diferentes componentes del suelo, desde, bueno, lo que es una partícula bien fina o chica como lo que es la arcilla, yendo después al limo, la arena y una roca, gravel, y compara, digamos, unos parámetros como la conductividad hidráulica, a punto de saturación, el diámetro de las partículas y, bueno, la altura del aumento capilar. Básicamente, bueno, si vamos a lo más fácil, que es el tema del diámetro, vemos de vuelta, si vamos de partículas más finas, pequeñas, a partículas de mayor tamaño, de alrededor o por encima de los 2 milímetros de diámetros, y vemos justamente cómo esta conductividad hidráulica, que es como con lo que de alguna manera llegan a medir, entre comillas, el movimiento del agua, va aumentando, ¿no? Justamente aquellas partículas bien finas, al compactarse en el suelo, permiten muy poco el paso o movimiento del agua, y entonces esta constante, perdón, este valor de conductividad hidráulica está muy por debajo del cero, está al orden de los 10 a la menos 10 y 10 a la menos 8 metros por segundo. Y ya en el caso, digamos, ya opuesto de las rocas, digamos, donde, o sea, ustedes imaginen también, tenemos rocas enormes, digamos, que tratamos de compactar, pero bueno, justamente por su rigidez manejar muchos espacios abiertos, y esta conductividad va a ser mucho mayor. Y bueno, también, contrariamente, ¿qué pasa con el tema de la capilaridad? Que bueno, también es debido a una propiedad del agua por su tensión superficial, ¿no? Digamos, de poder, digamos, moverse en algún cuerpo con canal estrecho. Y justamente en el caso de las partículas más pequeñas, este aumento capilar va a estar más favorecido, digamos, y en el caso de las rocas va a ser bastante nulo. Porque justamente ahí la tensión superficial del agua va a tener como poco peso o efecto. Pero bueno, esto es básicamente como una caracterización rápida de los diferentes componentes del suelo. Estos gráficos son algo repetidos. Está acá abajo, no logro ver bien qué dice. No, básicamente es como, entiendo que es como una clasificación de, digamos, de diferentes tipos de suelos en cuanto a su composición y el rango, digamos, de tamaños que pueden llegar a tener las partículas. O sea, en el caso de vuelta, las arcillas pueden rondar, digamos, por debajo de los 2 micrómetros, y eso es como lo que vimos. El limo también tiene un rango acá, pero bueno, esto no lo voy a repetir porque es básicamente lo que vimos bien anteriormente. Nahuel, Sí. Nahuel Márquez pregunta, ¿los suelos arcillosos poseen mayor cantidad de partículas de un tamaño menor a 0,002? Supongo que serán milímetros. Sí, o sea... sí, milímetros decías, perdón, no llegué a terminar. Claro, o sea, en general nosotros cuando hablamos de un suelo arcilloso, ¿viste? Nos imaginamos algo que, digamos, en presencia de agua va a formar un barro, digamos, que se va a compactar muy fácilmente. Entonces, sí, creo que ya me olvidé la pregunta. Un suelo arcilloso va a ser muy rico en arcilla, justamente este tipo de partículas bien finas, que se van a compactar, van a retener mucho la humedad. También, justamente van a tener poco ingreso de aire, entonces el agua, pues el movimiento de agua va a estar bastante reducido. Y entonces, por ejemplo, eso en un caso, por ejemplo, productivo, digamos, puede llegar a ser un problema porque no va a permitir, digamos, el buen desarrollo de plantas, ¿no? Digamos, yo trabajo con plantas, perdón que yo use siempre el ejemplo de las plantas, pero bueno, es lo primero que se me viene. Entonces, muchas veces, para contrarrestar eso, a ese suelo arcilloso, lo que se suele hacer es agregar también partículas de mayor tamaño como arena, que realmente brinden mayor presencia de poros, ¿no? Y entonces, de esa manera, tener algo que retenga bien la humedad. No sé si con eso respondo. Y que me queda, bueno, creo que quedan las últimas 2 diapositivas. Nada, esto es como también una tabla así bastante técnica, donde menciona diferentes tipos de suelos y sus propiedades. Desde las más conocidas como los alfisoles, los aridisoles, empisoles,
pero no voy a desarrollarme en eso. Básicamente las propiedades más importantes incluyen desde, bueno, el contenido, digamos, mineral o orgánico que puede llegar a tener en ese suelo, el tipo de partícula, bueno, o el tamaño de partícula que puede llegar a tener también. Y acá, bueno, por ejemplo, en el caso de los oxisoles menciona, digamos, también la presencia de algunos metales relevantes como el hierro o el aluminio en forma de óxido. Pero bueno, nada, esta es como una tabla bastante técnica y esquemática. Y bueno, esta diapositiva en realidad me quedó medio colgada, pero era un poco de lo que estábamos hablando, esto de la formación de los acuíferos y las aguas subterráneas. Pero esto ya lo vimos en la clase pasada, así que no lo voy a volver a repetir. Así que con esto creo que ya... Esta diapositiva me quedó colgada del paper, porque... Sí, no, esta ignórenla, perdón, dije nada. De la clase del año pasado había algunos papers que no decidimos no incluir en esta presentación, pero bueno, creo que con esto, al menos vos, Diana, no sé si querés agregar algo más, o vos, Silvana, pero yo al menos traté de ser lo más resumido posible. Bueno, eso sería en principio lo de suelo. Lo de suelos. ¿Alguno de los problemas, Nahuel? No, bueno, algunos de los problemas, nada, ya en la clase pasada habíamos básicamente resuelto con la teórica el tema de la descripción del suelo, pero digamos, no preparé ninguna filmina específica para repetirlo, así que tampoco eran muchos problemas, pero bueno, no sé si quieres continuar vos, Diana, y de última hora, cualquier cosa, ahora déjame ver la guía y si considero que hay algo, lo muestro. Sí, algo que a lo mejor que sea para tener en cuenta o alguna cosa que sea necesaria para que los ayude a resolver, ¿sí? Ahora busco el archivo y lo tengo listo. Bueno. Acá. Acá. Ahí está. A ver. No. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a continuar. Es un tema que tiene mucho que ver con el tema de suelos, pero en realidad ahora lo que vamos a ver es características de la interfase, o sea, de ver un poco qué pasa con las partículas sólidas y el agua. ¿Qué es lo que está pasando en ese fenómeno de interfase? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué procesos pueden ocurrir entre lo que es un sistema acuoso y un sistema sólido? Bueno, ya algo les mencionó Nahuel de partículas y sus tamaños, ¿sí? Vimos que las arcillas tenían partículas en donde los diámetros eran chiquititos, ¿sí? Eran del orden de los micrones, ¿no es cierto? Bueno, de acuerdo al diámetro de la partícula, podemos como encajonar en una clasificación que ustedes, bueno, a lo mejor ya lo conocen, pero bueno, es como para refrescar algunas cosas. Una partícula que es soluble quiere decir que obviamente está integrada al sistema acuoso, ¿sí? Y que tiene un diámetro muy pequeño. Por eso hablamos de partículas solubles como las moléculas, ¿sí? Pueden ser iones, ¿sí? Pueden ser... no, está bien, digo, moléculas, o sea, son partículas de tamaño pequeño, de diámetro pequeño. ¿Y de qué diámetro estamos hablando en este caso? Estamos hablando de un diámetro de 10 a la menos 8 metros para abajo. Si hablamos de un diámetro de 10 a la menos 8 metros, ¿sí? En otras unidades, en micrones, ¿a qué corresponde? A ver, ¿quién me contesta? Sí, pero ¿cuántos micrones son 10 a la menos 8 metros? 0,01, ¿de acuerdo? En micrones 10 a la menos 6 metros. ¿Está bien? Entonces estamos hablando de 2 órdenes por debajo de ese micrón. Entonces, estamos hablando de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, o sea, partículas muy pequeñitas. Recuerden los diámetros, perdón, los radios atómicos. ¿En qué unidades los manejaban ustedes cuando vieron esas tablas de química general y manejaron, sí, dije bien, las propiedades periódicas? Radio atómico, radio iónico, ¿en qué unidades estaba? ¿En nanómetros?
En Armstrong, sí, en Armstrong. ¿Y qué más? En la tabla estoy hablando. ¿No recuerdan? También en Armstrong, ojo. Pero ustedes en la tabla hablaban de picómetros, ¿sí? Hablaban de 300, perdón, de 300 picómetros, de 200 picómetros, de 150 picómetros, ¿sí? Y un picómetro son 10 a la menos 12 metros, ¿está bien? El Armstrong a que se refiere Verónica son 10 a la menos 10 metros, ¿de acuerdo? Entonces estamos acá en el límite. Bien, entonces nos manejamos con moléculas solubles, obviamente, si tenemos partículas con un diámetro inferior a 10 a la menos 8 metros. Y acá hay algo bien particular, que estamos hablando de virus. Los virus son partículas que ya tienen una estructura más compleja. Recuerdan un poco lo que vimos en química de la vida, ¿sí? Entonces tenemos un rango de tamaño un poco mayor a las moléculas, porque en realidad son un conjunto de macromoléculas. Por eso tenemos una situación intermedia entre lo que es el estado soluble y el estado coloide. Ya cambiamos de categoría, ya hablamos de sólidos, ¿qué estoy diciendo? De partículas cuyo diámetro es mayor, ¿sí? Con lo cual ya entramos en una clasificación de coloide. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos un sistema heterogéneo. No tenemos un sistema homogéneo como es en el caso de una solución, ¿sí? Un coloide ya tenemos una dispersión, con lo cual ya tenemos un sistema heterogéneo, ¿de acuerdo? No existen, perdón, Nahuel, no existen sustancias de diámetro menor a 10 a la menos 8, claro, es por el tamaño simplemente, sí, tal cual. Sí. Entonces, coloide entra aquella partícula que tenemos un rango entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 8 de metros de diámetro. Entonces, hablamos de una dispersión, con lo cual son partículas que están en suspensión, ¿sí? No se consideran las interacciones intermoleculares. Es que justamente si vos llegás a tener algo en el cual se incluye o se dispersa dentro de una solución, de manera de que cada molécula está separada dentro de ese sistema, estás hablando de interacciones intermoleculares entre un soluto y un solvente. Si no, no lo podrías separar. Supongan el azúcar. Cuando yo pongo azúcar en agua, ¿qué pasa? Se disuelve. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Que ese sólido se separa. ¿Por qué? Porque interactúa el agua con cada molécula de sacarosa, de azúcar. ¿Está bien? Ahora, la molécula de sacarosa, ¿qué diámetro tiene? Y bueno, está en este rango de diámetros que estamos hablando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Cuando tenemos moléculas más grandes, macromoléculas, ya el diámetro se incrementa y entonces la cosa cambia porque ya no tiene esa capacidad de disolverse, sino de dispersarse. Puede interactuar también con el solvente, pero se dispersa porque termina siendo un sistema heterogéneo. Y eso es lo que los caracteriza a los coloides. ¿De acuerdo? Entonces, coloide, partículas que se dispersan, que quedan en suspensión. ¿Sí? ¿Recuerdan a ustedes algo que puedan asociar con un sistema así coloidal, con una dispersión coloidal? La sangre, la leche. ¿Por qué cloruro de plata? Sí, depende. Ah, está bien. Coloides en el plata, está bien, está bien. Hablando de partículas muy chiquititas. Sí, 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 hablando de partículas muy chiquititas. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Está bien. Emulsiones, sí, tal cual. Bien. La mayonesa, sí, también. Sí. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Donde hay partículas muy chiquitas, pero que no están en un sistema homogéneo, son sistemas heterogéneos, ¿de acuerdo? Bien, si hablamos de un sistema acuoso, las arcillas y los ácidos húmicos entran dentro de este grupo de partículas en suspensión,
Sí. O sea, las emulsiones son dispersión. Las emulsiones depende de qué, en qué, ¿no? Pero la emulsión es una dispersión en donde tenés partículas en este rango de diámetro que están dispersas en un entorno. Puede ser un entorno hidrofóbico, puede ser un entorno hidrofílico, puede ser un entorno acuoso. ¿Está bien? Por ejemplo, si ustedes tienen un detergente, ¿sí? El detergente, ¿qué le pasa al detergente cuando lo ponen en agua? ¿Qué se forma? Sí, baja. Bueno, ¿qué más? ¿Qué se forma cuando se forman las micelas? Sí, además de espumita, sí. A ver, se forman las micelas, ¿sí? Y las micelas, no, siempre se forman las micelas. Lo que pasa es que la micela tiene la propiedad de como es hidrofóbica en su interior, incorpora lo que sea hidrofóbico que esté en ese entorno. ¿Está bien? Pero la micela se forma igual. Entonces tienen el detergente disperso en el agua. ¿Mm? ¿Está bien? Con las interacciones entre el solvente que ya vimos que tenían hidrofílicas sobre la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos diferentes opciones en las cuales podemos encontrar este tipo de cosas dispersas, ¿sí? ¿Hablamos de emulsiones? Sí, bueno, en el caso ya les digo, si tienen, supónganse, si tienen aceite con detergente y agua, el aceite se va a emulsionar en el agua. Pero pueden ser al revés, emulsiones de agua en sistemas hidrofóbicos. ¿Sí? Todo depende cuál sea el agente dispersante. ¿De acuerdo? Un poco venía la pregunta de Verónica, me parece. ¿Mm? Bueno, en el caso de arcillas y ácidos húmicos, acá son partículas ya sólidas que van a estar dispersas en el sistema líquido, con lo cual van a constituir lo que llamamos sólidos. Los sólidos, sí, sólidos, son partículas en suspensión. ¿Sí? 2 minutos, gracias. Dentro también de este rango aparecen las bacterias, ¿sí? Ven acá el tamaño de las bacterias que ronda desde el micrón hacia más adelante en tamaño, con lo cual tenemos a las bacterias incluidas dentro de este tipo de partículas que pueden permanecer en una dispersión coloidal. ¿Mm? ¿Por qué está marcada acá 0,45 micrones? Porque es el límite para lo cual podemos utilizar una membrana filtrante y eliminar este tipo de partículas, ¿sí? Cosa que no pasa con virus. O sea, con filtros especiales de 0,45 micrones de diámetro podemos independizarnos de las bacterias y de algunas moléculas de ácidos húmicos y tipos de arcilla de un sistema líquido, que no lo podemos hacer con los virus. ¿Mm? Bueno, más adelante seguimos subiendo en el tamaño de las partículas. ¿Qué pasa? Ya entramos en una categoría de precipitado, ¿sí? O sea, las partículas ya entran en un sistema en el cual ya pueden ser sedimentables, ¿sí? O sea, tienen un tamaño que los hace separables más sencillos. ¿Mm? Sí, todavía queda un poquito. Entonces, cuando tenemos de 10 a la menos 5 metros de diámetro de partícula hacia adelante, o sea, más grande, logramos que esa partícula en un momento pueda ser sedimentable.